Bien, ahora como ya hemos empezado a ver un poco de interacciones básicas que puede hacer el usuario con la página, gracias a la pseudoclase Hover, creo que es buen momento para ver un poco de lo que son transformaciones, ¿no? Entonces, así directamente, ¿qué cosas son las transformaciones? Son cambios en ciertos elementos, en ciertos elementos de tu página HTML, ¿no? Lo que voy a hacer, por ejemplo, es esto de acá, ¿no? Imagínate este menú, un menú donde dice París, Roma, Budapest, Praga, ¿no? Sería más chévere y de hecho es lo que vamos a hacer, que cuando tú estás pasando el mouse sobre Roma, ese cuadrado se agrande un poco, ¿no? O cuando tú estás pasando el mouse sobre alguna de las opciones de menú, esa opción de menú gira. O cuando estás pasando el mouse, el texto se empieza a doblar hacia algún lado, ¿no? Eso sería interesante. Y de hecho esas son las transformaciones que tenemos que aplicar, ¿no? En este video vamos a ver tres transformaciones: el escalamiento, la rotación y, ¿cómo se puede llamar? El skew, el sesgo, digamos, sesgo. También hay otra que es la traslación, translate. Ese es para mover una etiqueta, ¿no? Entonces, por ahora estas tres son las interesantes para el ejemplo que voy a mostrar, ¿no? Entonces, este es mi código y este es el código de esto que tengo acá, ¿no? Mi programa o mi aplicación se llama menús. ¿Y qué cosa tengo? Tres tablas. Esas son tres tablas. Una tabla, la amarilla, otra tabla, esta de rosadito, y una tercera tabla, la que está abajo. Entonces son tres tablas separadas. Cada tabla tiene 4 columnas y una fila nada más, ¿no? Donde dice Roma, Budapest, etcétera, ¿no? Si yo doy clic, ¿no? me bota el enlace de París, etcétera. Y así sucesivamente, ¿no? Retrocedo, ahí estoy. Pues no hace nada. Cuando yo paso el mouse por encima de ellos, no hace nada. Todo se queda igual, ¿no? Entonces, te voy a mostrar un poco el código. Con respecto al HTML, mira, con respecto al HTML, ahí están las tres tablas que te digo, ¿no? Esta es una tabla, esta es otra tabla y esta es otra tabla. Ahí está. Todas son igualitas. Todas son igualitas. Tienen el mismo formato. Y por lo mismo que tienen el mismo formato, yo acá la he puesto dentro de cada tabla la he puesto de una división. De una división, no sé si era necesario, quizás no. Pero bien, ya está así, ¿no? Cada tabla la he puesto dentro de una división que se llama clase menú 2. Y esta tercera tabla la he puesto dentro de una división que se llama clase menú 3. Entonces, a la hora de estilizar, porque si tú te das cuenta, ya están estilizadas, esto no es HTML. Acá ya le he puesto color de fondo, le he redondeado los bordes a la segunda tabla, etcétera, ¿no? Entonces, ya no voy a seguir repitiendo lo mismo. Aquí te muestro el código directamente, ¿no? ¿Qué es lo que he estilizado? Lo que yo he estilizado es menú 1, ¿qué es? La primera tabla. Dentro de la primera tabla, TD. ¿Qué cosa es TD? TD es la etiqueta, si te acuerdas, para cada celda de la tabla. Cuando tú tienes una tabla, la tabla tiene celdas. Cada celda se representa con TD, Table Data. Entonces, cada una de esas de la primera tabla, el color de fondo es amarillo, ¿no? Por eso es que la tabla sale amarillo. Y el padding, etcétera, ¿no? En la segunda tabla es rosada, ¿no? Si es que lo ves, la segunda tabla, el color de fondo es rosada y los bordes redondeados, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque acá, ¿no? Es rosada por esto, los bordes son redondeados por esta propiedad, etcétera, ¿no? Ya están estilizadas las tablas, pero eso a mí no me interesa. Lo que yo quiero es que estas tablas o estas celdas de datos se comporten de manera diferente cuando el mouse está pasando por ellas. Y para ello vamos a hacer lo que te digo, transformaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo puedo hacer? Esto que está arriba es el estilo de las celdas de la primera tabla. Ahora yo quiero igual. Recuerda que los nombres de clase van precedidos por punto, ¿ok? Entonces, igual, estoy hablando de la primera tabla y yo quiero el estilo de las celdas, pero el estilo de las celdas cuando el mouse esté encima de una de las celdas de la tabla. Así. Y aquí voy a definir el estilo cuando el mouse esté encima de una celda, pero no de cualquier celda. Yo tengo tres tablas, ojo, y cada tabla tiene sus celdas. El estilo cuando el mouse esté encima de la celda de la tabla menú 1. La tabla menú 1 es esta primera tabla. Ojo ahí. Entonces, bien, ¿qué cosa es lo que quiero? Quiero que el cuadradito sea grande, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí, al estilo, le aplico una transformación. Quiero que el cuadrado sea grande al 150% de su tamaño original. Así nada más. Quiero que esta celda sea grande al 150% de su tamaño original. Entonces vamos, actualizamos, y cuando estoy aquí,
¿Ves que se agranda? En cambio, los otros todavía no tienen, no hacen nada, ¿no? Pero bien, vamos a hacer que giren, que roten todos los elementos del segundo menú. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Algo similar, ¿no? Cuando el mouse esté encima de una celda, pero no de cualquier celda, sino de las celdas de la tabla 2, quiero aplicar ahora otra transformación, ya no el escalamiento, sino la rotación. Quiero que los elementos roten 360 grados, así se pone, 360 degrees. Entonces yo vengo, actualizo, paso y rotó, ¿no? ¿Viste? Ahí ha rotado. Solo que como ha rotado 360 grados, llega a la misma posición, ¿no? Entonces hay que ponerle algo menos, ¿no? Hay que ponerle 340 grados para que te des cuenta, ¿no? Entonces ahí refresco y rota, ¿no? ¿Ves cómo rota? Rota 340 grados. Y lo mismo para la última, ¿no? En la última aplicamos la tercera transformación. Digo, cuando el mouse esté sobre una celda, sobre una de las celdas de la tabla menú 3, quiero que apliques esta transformación. Skew Y. También hay Skew X. Ya sería cosa que tú pruebes ahí, ¿no? Skew menos 40 grados. Esto lo salvamos y ahí está, ¿no? Cuando paso el mouse, esto se sesga, se gira. Entonces, interesante, ¿no? Interesante, interesante. Bonita, una forma bonita de hacer menús. Pero más interesante todavía se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, acá en la rotación. En la rotación rota 360 grados, pero lo hace tan rápido que ya tú ni cuenta te das, ¿no? O sea, tú ves ya cuando está en su estado final. Esto gira, pero gira tan rápido, también se sesga, se dobla tan rápido, que tú ves solo el estado final. Y esto crece tan rápido que tú ves solo el estado final. Pero también hay una manera de hacerlo que crezca en cámara lenta, digamos, de manera que el usuario pueda ver el crecimiento y que esto rote también en cámara lenta. ¿Cómo? Para eso se utiliza otro concepto que es el concepto de transiciones. Entonces lo que voy a hacer es aquí mismo, ¿no? ¿Qué era esto? Esto era el estilo de las celdas de la primera tabla. ¿Qué pasaba con las celdas de la primera tabla? Se agrandaban. Scale significa escalar, agrandar. Se agrandan en 150%. Pero no quiero que lo hagan automáticamente, sino quiero que eso se tarde, digamos, un segundo. Entonces agarro y aquí hago transition. Transition, un segundo. Entonces, si yo ahora refresco esto, paso por acá, se demora un segundo en crecer, ¿no? Y obviamente acá también, ¿no? Este transition un segundo también lo puedo hacer para que la rotación no sea tan violenta, sino para que sea en cámara lenta, ¿no? Y ahí sí ya es 360 grados, ¿no? Y esto también lo puedo hacer para que sea en un segundo. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? Cuando yo ejecuto ahora mi página, esto sigue creciendo, pero en un segundo, y esto rota. ¿Ves cómo rotan? Y esto se dobla, pero ya en cámara lenta, ¿no? Y obviamente siguen siendo enlaces, ¿no? Siguen siendo enlaces. Siguen siendo enlaces. Ahí como estás viendo. Bien, entonces ahí dejo esto.